Muy bien, ya estamos aquí con la presencia del economista Adolfo Sturzenegger para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, se anunció en los últimos días las estimaciones de inflación para el mes de noviembre que orillaron alrededor del 2%, en particular bueno, la de la ciudad de Buenos Aires, que se ubicó exactamente en esa cifra. Bueno, por encima de lo que esperaba, ¿no? El Banco Central, del objetivo que se había planteado para los últimos meses de este año, del 1,5% mensual. Adolfo, ¿a qué atribuís, ¿no?, esta divergencia que se ha dado, ¿no?, entre el objetivo, ¿no?, de la entidad de la autoridad monetaria y lo que finalmente están dando las estimaciones oficiales? Bueno, yo primero no dramatizaría sobre un hecho que en alguna medida es circunstancial, un mes donde la tasa de inflación se pone un poquito por encima de las metas que tiene previstas el Banco Central. De cualquier manera, no tengo información sobre cuál fue la inflación núcleo, Claro, que tal vez haya sido algo menor. Y por otro lado, hay un efecto menor, pero no el de octubre, pero hay un efecto residual del ajuste tarifario, que sí es un factor circunstancial que desaparece, sí, en el mes siguiente. tal cual, eso de alguna manera complicó un poco los planes, ¿no?, que tenía el Banco Central, porque inicialmente no se esperaba esa baja y después suba de las tarifas de los servicios públicos, ¿no?, como consecuencia de la decisión de la Corte Suprema. Claro, ¿no? Digamos, enrareció un poco un esquema de metas, porque se introducen ahí elementos muy circunstanciales que en alguna medida le dan una cierta volatilidad a la tasa de inflación mensual que no tiene por qué sostenerse. Por otro lado, hay algunas estimaciones de la de diciembre, que generalmente es un mes difícil desde el punto de vista de la tasa de inflación, pero que la vuelven a ubicar entre 1,5 y 2, digamos. O sea, no hay en esas estimaciones, más que una aceleración de la tasa mensual, se vuelve a ver una cierta disminución de esa tasa. Pero bueno, de cualquier manera, no ha sido un buen dato, digamos así. Ahora yo quiero, en alguna medida, comentar que la herencia que recibió realmente el gobierno fue lo que yo denomino en un reportaje, precisamente en la revista Nuevos Bancos y Seguros, como una tormenta macroeconómica perfecta. O sea, que se combinen una situación de estancamiento con perspectivas de recesión, con una situación de inflación alta, genera una dificultad en encontrar los instrumentos de salida muy fuerte. Primero, ¿por qué? Porque ¿qué hago yo con los dos grandes instrumentos de estabilización contracíclica, política monetaria o política fiscal? Me pregunto, ¿aumento el gasto público? Sí, bárbaro, logro a lo mejor apoyar la salida del estancamiento. Sí, pero puedo complicar el otro frente. Con la tasa de interés, ¿qué hago? ¿Bajo la tasa de interés? Sí, puedo ayudar al frente del estancamiento, pero complico la situación inflacionaria. Entonces, los dos grandes instrumentos de los últimos 60 años en el mundo de política macroeconómica estabilizadora o contracíclica se encuentran en una situación difícil de tomar decisiones concretas. Vos dabas, Adolfo... Y te repito, perdón, y te quiero decir, cuando Estados Unidos, exacto, podemos o no comparar si la situación es igual o no, pero Estados Unidos entró en stagflación, o sea, la combinación de caída de la actividad económica con inflación en crecimiento, entró en el año 73 y salió 9 años después, con una serie de intentos frustrados. El más conspicuo de esos intentos frustrados fue la administración Carter. Bueno, Adolfo, ese es el motivo también por el cual todos los países se esfuerzan tanto por evitar justamente el aumento de la inflación, ¿no? Claro. Bueno, pero esa es la herencia que recibió este gobierno, porque ¿cómo se originó la combinación de estos dos grandes problemas macroeconómicos? Se generó en la combinación de aumento del gasto público improductivo y financiado con impuestos. Como no había financiamiento internacional,
ese aumento del gasto hubo que financiarlo con impuestos legislados y con impuesto inflacionario. Entonces, por eso, en alguna medida, esta discusión que se ha planteado los últimos días sobre ganancias, la verdad que, por supuesto, hay una parte del proyecto opositor que es desastroso, que es crear nuevos impuestos sin saber exactamente cuánto puede representar en aumentar los ingresos fiscales, sin saber cuánto puede seguir distorsionando la actividad productiva. En la situación además fiscal en la que nos encontramos, ¿no? Digamos, con un déficit del 7% del PBI. Ganancias a las empresas, claramente yo lo bajaría. Y no me preocuparía porque el déficit fiscal puede aumentar 0,5 o 1 punto del PBI. En principio, uno se pregunta, y yo me pregunto en ese artículo, si yo voy a tener financiamiento, ¿cómo debo usar en esta situación tan delicada el financiamiento? ¿En subir el gasto público y pagar ese aumento con el financiamiento o en bajar los impuestos? Tu opción sería la segunda, bajar los impuestos. La segunda opción es eminentemente superior desde todo punto de vista. Primero porque vos te introdujiste en los últimos 4 años en la situación de estagflación por la enorme suba de los impuestos. Estamos de acuerdo que la presión tributaria en Argentina es una de las más altas del mundo y encima los servicios que se dan a cambio no son para nada los mejores. Pero también es cierto que hay trabajadores que ganan 30.000, 35.000 pesos y pagan impuestos a las ganancias. ¿Cómo se resuelven los dos problemas? Es decir, también es una injusticia que un trabajador de clase media pague impuestos a las ganancias. ¿Cómo se resuelve? No es fácil, pero primero el diagnóstico es este. Vos estás, al ser los impuestos tan altos, estás en la zona que Laffer llamó la zona donde si vos bajás los impuestos, aumenta la recaudación porque te has excedido en la tasa impositiva. Porque te aumenta la actividad. Atendeme, eso es lo que le aconsejó Laffer a Reagan. Y Reagan, que podrá tener desde el punto de vista político otros aspectos, una gestión que puede ser buena o mala, desde el punto de vista económico bajó la tasa marginal de imposición a las ganancias empresarias del 70 al 28. Fíjate vos, la baja. ¿Y estaba preocupado porque iba a bajar la recaudación fiscal? No, porque se sabía, todos los supply-siders en ese momento de la economía norteamericana, le decían que la recaudación iba a subir, parece igual no bajar. Adolfo, que no hay un contexto social y político para ir en esa dirección, ¿no? Para bajar los impuestos a las empresas. Cuando se habla de esas cuestiones, hay una reacción, obviamente desde ya, desde no, pero algunos... esperá, todo lo que hace un economista es que para que mejore la calidad de vida y los ingresos de los sectores más pobres de la sociedad. Para eso se hace economía, crecimiento y mejora en la distribución del ingreso. Si vos te dejás llevar por un cortoplacismo exagerado de no podés tomar una sola medida que te pueda lesionar circunstancial y temporariamente los ingresos de alguien, estás paralizado. La economía está en estagflación. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Salir de esa situación. Si no, ¿quién se va a ver perjudicado? Pero los sectores más populares y de menores ingresos si no salís de la situación. Entonces acá hay que tener un objetivo por lo menos de mediano plazo. Hay que salir de esta combinación terrible de alta inflación con caída en los niveles de actividad y de empleo. Y eso no es fácil. ¿Cómo salió Estados Unidos? Tenemos que cerrar, ¿eh? Un segundo nada más. ¿Cómo salió? Priorizando objetivos, no queriendo cumplir los dos al mismo tiempo. Se priorizó el objetivo antiinflacionario y se salió pocos meses después. Muy bien, Adolfo, muchas gracias por haber estado con nosotros. El análisis del economista Adolfo Sturzenegger sobre un tema realmente central, la determinación de objetivos para superar las enormes dificultades económicas que hoy estamos atravesando. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.